celebramos con alegría la renovación de nuestra imagen e identidad, donde las Escrituras son nuestra base. El poder transformador de Cristo, nuestra verdad, que fluye para producir la belleza del corazón femenino en unidad con el diseño cautivante de Dios. Mujeres que creen y dejan legado. Bueno, buenas tardes en este sábado. Y sí, lo que dice el pastor Ernesto es muy especial, que tengamos jóvenes y niños y que prácticamente nos quedemos la mitad de adultos únicamente significa que somos una iglesia joven y que la extensión del reino cada vez va a ser pues mucho mayor y contribuimos nosotros como iglesia en esa tarea. El día de hoy traigo un mensaje de otra de las mujeres de la palabra de Dios, que está, la historia de ella en la palabra de Dios es Ana, pero junto con a su coesposa, eso se oye raro, ¿no? Pero Ana y Penina, las dos esposas de Elcana. Pero antes de contarles la historia de Ana y Penina, que algunos de ustedes ya la debieron leer, quiero preguntarles algo. ¿Algunos de ustedes han tomado café en Starbucks? ¿Lo han visto? ¿Han pasado por el lado y sienten el olor a café? ¿Les parece agradable? Como ganas de sentarse a tomar un cafecito. Pues quiero contarles que Starbucks no es lo que fue en un principio, y esto es gracias a que, espérenme el nombre, Howard Schultz, que es el fundador, el creador de Starbucks, como se conoce el día de hoy. Él era un vendedor de máquinas de café y le dijo al dueño de Starbucks en esa época, ¿por qué no hacemos un lugar en donde las personas vengan a tomar un café y puedan estar cómodamente hablando, teniendo un momento especial de compartir? En ese momento el dueño le dijo, no, esto es absurdo, ¿quién va a pagar más para tomar un café simplemente por el hecho de compartir? Lo rechazó, no le pareció la idea, ninguno de los directivos estuvo de acuerdo y por el contrario se burlaban de él por su idea, por lo que estaba proponiendo. Otros ascendían, mientras que él terminaba pues cada vez peor y rechazado por los demás. Pero él persistió en su idea y terminó comprando Starbucks. Antes de lo que es ahora, era simplemente para vender café y para vender máquinas para hacer café, no la cafetería así global como la conocemos en la actualidad, y hizo lo que pensó en su momento, un lugar, un ambiente para tomar café. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un deseo muy fuerte, algo que nos parece importante, algo que nos parece valioso, pero que inicialmente no lo podemos lograr, como que no vemos cómo hacerlo, cómo alcanzarlo, y pues recibimos en algunos casos las críticas, en otros casos el rechazo, y hasta nosotros mismos no nos sentimos que seamos suficientes o que podamos lograrlo. Todos, ante el rechazo, ante las burlas, reaccionamos de diferente manera. Algunos reaccionan pues con ira, de manera reactiva. Otros reaccionan como ensimismándose, y muy pocos reaccionan con indiferencia. Pero lo único que sí es cierto es que para todos el rechazo, el sentirnos insuficientes, la burla que podemos recibir de otros nos afecta. Y esto fue lo que pasó con Ana y con Penina. Vamos a leer la historia que está en el primer libro de Samuel, en el primer capítulo, y voy a leerles el pasaje. Voy a leerlo en la versión NTV. Si ustedes tienen otra, van a encontrar algunas diferencias. Dice, había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, hijo de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no.
Cada año el Cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando el Cana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no soy mejor que 10 hijos? Para darles un poco de contexto, el Cana era un levita, lo leemos en la parte inicial, de la línea de los coatitas, y eso quiere decir que era de una familia sacerdotal. Él y su familia cumplían todas las ordenanzas en términos rituales, en términos sagrados, y una de ellas, pues algunas de ellas eran ofrecer sacrificios por el pecado, holocaustos por expiación o sacrificios de paz. Sacrificio de paz era lo que hacían el Cana y su familia cada año. Para este sacrificio de paz no había una fecha específica, una fiesta a la que tenían que acudir, así como lo leemos en otras partes de la Escritura, sino que era algo voluntario. Debían ir a Silo porque era en donde estaba el tabernáculo. Ustedes recuerdan, en esa época el tabernáculo cambiaba de lugar y en esta ocasión estaba en Silo, como a 8 kilómetros de Ramá. Entonces ellos salían de su casa, tenían todo ese trayecto y llegaban a Silo para ofrecer el sacrificio. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, habían 3 partes en las que se distribuía ese sacrificio, el animal del sacrificio. Una parte era para Dios, se quemaba y era única y exclusivamente para Dios. Otra parte era para los sacerdotes y levitas, como la porción que nosotros leemos en Levítico, que Dios le dice que es para ellos, de lo que llevan las personas como ofrenda. Y la tercera parte la consumía el oferente, o sea, quien llevaba la ofrenda, y su familia. ¿Por qué se hacía esto? Porque era la manera en la que ellos participaban de ese sacrificio, de esa ofrenda, de lo que como estaban cumpliendo el pacto con el Señor. Era un banquete sagrado, no se podía consumir de cualquier manera, sino que era algo con una solemnidad importante. Era lo que simbolizaba que estaban teniendo una comunión con Dios, pero también unidad familiar. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Cana le daba una porción a Penina y a sus hijos. No dice cuántos hijos, pero por cada hijo daba un pedazo de la ofrenda, una parte de la ofrenda. Pero llegaba a Ana y Ana estaba sola. Entonces la porción que le correspondía a ella era menor. Pero para que ella no se sintiera tan mal, lo que hacía el Cana era pues darle una porción más especial. Posiblemente, tampoco lo dice la palabra, era el doble de lo que le debería dar a ella sola, pero era pues una forma en la que él se mostraba sensible a lo que ella estaba viviendo. Pero el corazón de Penina no era el más amable. Definitivamente a ella le debía incomodar que a Ana le diera el doble, porque pues a veces somos así. A veces queremos simplemente lo justo y no más para los demás, sino lo que es estrictamente necesario. Y pues Penina no solo manifestaba esa incomodidad con sus actitudes, sino que también lo decía o lo hacía con sus palabras y le hacía sentir a Ana que ella, Penina, sí había sido bendecida por Dios porque tenía hijos, pero Ana no. Entonces, fíjense pues el dolor que debía experimentar Ana. ¿Cómo reaccionaba Ana? Ana reaccionaba como una mujer afligida. ¿Recuerdan las mujeres que hemos leído Cautivante, que hay 2 tipos de mujeres? Las controladoras y las afligidas. Ana era afligida. Ella
Lloraba constantemente, no se quejaba, no peleaba con Penina, no le reclamaba el Cana, no. Ella todo lo guardaba y dejaba de comer. Y aunque su esposo la amaba y hacía lo posible para que ella estuviera bien, pues no tenía éxito en este sentido. Debemos aprender con esta historia de Ana varias cosas. La primera es que experimentar el dolor en la vida es inevitable. No dice que Ana fuera una mujer que no agradara a Dios, que no orara, que no buscara hacer lo correcto, que tuviera actitudes equivocadas, como para decir, no, es que fue porque tenía una actitud equivocada, entonces estaba asumiendo las consecuencias pues, de sus decisiones. No dice nada de eso, pero la realidad, lo que nos cuenta la historia es que Ana no tenía hijos, y eso sumado con la burla de Penina, pues le hacía a ella sentir, o sea, convertía su dolor en algo mucho más pesado para ella. Ana experimentó el dolor de 3 maneras. El primero, pues por la burla constante de Penina. No debería ser pues fácil para Ana, ella con el anhelo de ser mamá, y ver a Penina con sus hijos, los niños corriendo. Yo me imagino a Penina diciéndole, ay, es que ser mamá es muy chévere, pero como usted no es mamá, pero es que como usted no sabe lo que se siente, pero es que como nos lo han dicho y hasta lo hemos dicho, ¿cierto? Y esos comentarios pues eran hirientes para Ana, la hacían sentir tristeza, la hacían sentir frustración y ansiedad. Pero definitivamente lo que agravaba el dolor de Ana era sentirse en vergüenza y desesperanzada. En medio del dolor, Ana evitaba el conflicto. Ella no vivía enfrentada con ninguno de ellos, sino que hacía algo que psicológicamente se llama implosión emocional. Yo no sé cuántos de ustedes pueden reaccionar de esas maneras. Implosión es que todo me lo guardo. Dolor, tristeza, miedo, frustración, y todo va para adentro. Todo va en tristeza, todo va conmigo, y decimos, bueno, sí, yo se lo cuento a Dios. A veces lo hacemos, a veces simplemente guardamos y guardamos y guardamos. Pero en realidad esto puede generar un estado doloroso internamente y emocionalmente hablando, y puede producir dolores físicos y dolores emocionales. Por eso es que necesitamos aprender que si estamos experimentando este tipo de sentimientos, no estamos solos. Si tú estás experimentando o pasando por cualquier situación de dolor, de tristeza, de sufrimiento, necesitas hablarlo con alguien, necesitas expresar lo que te está pasando. Hay momentos en los que yo digo, ¿a quién le cuento lo que estoy sintiendo? Y empiezo a buscar, ¿esta persona? Sí, no. ¿Esta persona? Hasta que digo, bueno, Señor, ¿a quién le puedo expresar mi dolor? Y para encontrar esas personas estamos acá en la iglesia. Porque en este lugar, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, así como lo decía Leticia en la parte inicial, ya somos hijos de Dios, quienes aceptamos la obra de Cristo en la cruz por nosotros, ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios y sabemos que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Podemos experimentar dolor por muchas cosas. Puede ser que, así como Ana, estemos expuestos a comentarios insensibles por cualquier motivo, porque venimos a la iglesia, porque damos el diezmo, porque venimos a destinar tiempo en las obras de Dios, por el trabajo que tenemos, por la familia que escogimos, por cómo hacemos las cosas de una u otra manera. Hasta nosotros mismos nos podemos convertir en nuestros peores críticos. Pero de ahí la importancia en que nosotros podamos hablar. Podemos llenar nuestro tanque emocional positivo o negativamente. Y cuando lo hacemos negativamente, pues vamos a manifestarlo de diferentes maneras. Por eso es que debemos gestionar sabiamente nuestras emociones y es importante
que busquemos ayuda. En Eclesiastés 4 del 9 al 10 dice, les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. No estamos solos, no estás solo. Tienes a una familia en la fe que Dios ha puesto a tu lado para que te pueda apoyar, escuchar, acompañar. Dice también en Corintios, Pablo le decía a los corintios, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, es Dios. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. El consuelo que recibimos de Dios, ese consuelo es el que nos capacita para apoyar y ayudar a otros. Entonces, así como Dios nos dice que busquemos a otros, nosotros también podemos decir, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Darle un abrazo a la persona. Preguntarle cómo está tu familia, cómo está. Eso es lo que nos hace realmente una familia en la fe. Uno de los propósitos de nuestras vidas no es que estemos solos, sino que nos acompañemos, que nos animemos, que nos exhortemos y que nos ayudemos. Y así como Ana, pues necesitamos realmente no implosionar, sino expresar nuestro dolor. Inicialmente Ana se lo guardó todo, pero en una etapa posterior ella oró. Más adelante les voy a hablar de esto y realmente quiero aclarar esto, y es que necesitamos ir a Dios. Él es el que en primer lugar va a escucharnos y va a apoyarnos, va a fortalecer nuestra vida, pero también Él desea que nos apoyemos mutuamente. El primer dolor por las burlas de Ana y Penina. El segundo dolor en su identidad como mujer. Para entender la profundidad del dolor de Ana necesitamos comprender lo que significaba en esa época no tener hijos. Ana estaba herida en su identidad más profunda. Para una mujer israelita en tiempos del Antiguo Testamento, la maternidad no solo era un deseo afectivo, no era simplemente tener hijos porque tengo familia, no, iba mucho más allá. Era parte de su identidad social, espiritual y escatológica. Ser madre significaba ser bendecida por Dios, era que Dios estaba agradado con tu vida, pero además era ser partícipe del pacto. ¿Se acuerdan ustedes el pacto que Dios tuvo con Abraham? Que su familia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pues tener hijos para los israelitas era, yo hago parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Mi familia, mi descendencia hace parte de la promesa. No tenerlo era como no tener parte en la promesa. Pero además, también el pacto que Dios hizo con Abraham es que a través de su descendencia vendría el Salvador de la humanidad. Entonces, cada persona que tenía un hijo sabía que de su descendencia, que de su familia podía salir el Mesías. Entonces era un deseo profundo, no solo por tener hijos, no solo por ser madre, sino por participar dentro del plan y el propósito de Dios para la humanidad. Era contribuir en esa promesa de salvación que Dios había dado desde el principio. Entonces, para Ana, como para cualquier mujer, ustedes lo leen en la palabra de Dios, todas las mujeres que eran estériles sentían vergüenza, sentían dolor, sentían desesperanza. ¿Por qué? Porque sentían que su vida no tenía fruto, no tenía propósito y no tenía honra ni delante de Dios ni delante de las demás personas. Y yo quiero ser honesta con ustedes, yo había leído muchas veces la historia de Ana y yo decía, bueno, pero pues como no, si es doloroso no tener hijos, lo entiendo, pues no lo entiendo porque yo sí tengo hijos, pero en realidad
para ella iba mucho más allá que solo hacer algo que físicamente nosotras como mujeres estamos en la posibilidad de hacer. Y en su momento, cuando estaba estudiando, decía, bueno, sí, ahora sí me identifico con Ana. Me identifico en el hecho de sentir, ¿será que mi vida tiene el fruto esperado? ¿Será que lo que hago cada día agrada a Dios como lo debo hacer, como le debe hacer? ¿Será que estoy cumpliendo con el propósito de Dios para mi vida? ¿Será que hay honra para mí delante de Dios y delante de los hombres? Eso era lo que Ana anhelaba, pero eso es parte de lo que nos enseña Ana con su historia. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el propósito de sus vidas? ¿Cuál es el sentido de estar acá? ¿Qué es lo que Dios quiere o qué es lo que debo hacer para agradar a Dios? A veces podemos estar cansados de la rutina, como que todos los días lo mismo. Cada mañana levantarnos, los niños, el colegio, bueno, los que tenemos hijos, colegio, la rutina, el trabajo, y al otro día volver a empezar. Y una y otra vez lo mismo. A veces queremos algo diferente, algo novedoso, algo que nos emocione. ¿Les ha pasado? A veces le digo, Señor, hoy dame algo que me emocione. Pero a veces no lo recibimos. A veces no nos pasa como Ana, que el dolor no es porque no tengamos hijos, sino por el contrario, porque los tenemos y entonces no toman decisiones adecuadas, no obedecen, no hacen lo que a Dios le agrada. O también porque esperamos un ascenso en el trabajo que no llega, o porque esperamos salir de la situación económica en la que estamos y por más que nos esforcemos, no sale, no sucede, porque tu matrimonio se está derrumbando o porque ya se desmoronó. Podemos estar con dolor, podemos experimentar y vamos a experimentar situaciones como estas mientras estemos acá en la tierra, pero algo que nunca podemos olvidar y que debe ser lo que nos fortalece, lo que nos sostenga en medio de estas circunstancias, fue lo que Dios le dijo a sus discípulos Jesús le dijo a sus discípulos antes de morir. Él los estaba preparando. Les había dicho muchas cosas, pero les dijo, les he dicho todo esto para que en mí tengan paz. Es en Jesús en quien nosotros vamos a encontrar paz, el propósito, el sentido, la honra para nuestra vida. No es en tus fuerzas, no es en tus propósitos, no es a tu manera. Y seguía Jesús, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Esta es la esperanza que tenemos. Esto es lo que nos debe motivar. Esto es lo que nos debe levantar cada mañana. Que Jesús te dice, aquí estoy, yo he vencido al mundo, confía en mí es en quien encuentras paz. Amén. Esa verdad, saber que Jesús murió en la cruz por amor a ti, que Dios lo envió sin importar lo que hayas hecho o no hecho, no por ti, sino a pesar de ti, a pesar de mí, es lo que nos deben llevar a entender el gran amor que Dios nos tiene y a superar el dolor que vamos a experimentar acá en la tierra. Solo Jesús puede hacerlo. Cuando lo buscamos de otras maneras, en otras cosas o en otras personas, nunca va a ser suficiente. Y esto fue lo que le pasó a Ana. ¿Recuerdan que el Cana le daba una doble porción para como aliviar esa carga por la soledad porque no tenía hijos? En el versículo 8 les voy a volver a leer. ¿Por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Y este es el tercer dolor que tenía Ana. Ana sentía dolor porque aunque su esposo la amaba, él no comprendía su situación.
Esta actitud del Cana demostraba que él estaba tratando de consolarla, que la trataba de consolar con su amor, con su actitud. Él tenía un amor genuino por su esposa. Él no la criticaba ni le reclamaba como otros esposos si lo hacían, dame hijos, ¿por qué no me das hijos? No, él no lo hacía. Él comprendía su situación, pero tenía una comprensión limitada de lo que estaba sintiendo Ana. Él estaba preocupado porque ella estaba triste, ¿sí? Pero así como muchos hombres, y esto va para ustedes hombres, él intentaba sanar el dolor o aliviar la carga de Ana a través de la lógica. Y no se puede consolar desde la lógica porque se necesita es una empatía profunda. Dice el Cana, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Como tratando de decir, como si el amor conyugal satisficiera el vacío como madre, el afecto fraternal. Eso no sucede. Él no alcanza a entender o a sentir la intensidad del deseo de Ana por ser madre, porque recordemos que esto no solo era por tener hijos, esto era una identidad como mujer con propósito dentro del pueblo escogido de Dios que ella sentía que no tenía, que no estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque eso era lo que en su contexto social y cultural y religioso ellos tenían en su cosmovisión. A veces los hombres, y esto quiero que lo entiendan, los hombres tienen la tendencia a ser solucionadores más que empáticos. Entonces nosotras como mujeres les contamos alguna situación, no porque estemos buscando una solución, sino porque necesitamos desahogarnos, porque la naturaleza masculina y la femenina son diferentes. Entonces nosotras comentamos la situación inmediatamente, no, pero haz esto, ay no, pero ¿por qué no llevas lo otro? Ay no, pero eso no le ponga cuidado. Pero nosotras como mujeres no esperamos que nos den una solución, sino que nos escuchen. Y eso hace parte de la naturaleza masculina, y no está mal, porque así los diseñó Dios, como solucionadores. O sea, una parte de la identidad de un hombre es solucionar. Pero cuando nosotras como mujeres tenemos alguna situación y solo necesitamos que nos escuchen y el hombre nos intenta solucionar, pues como que no encuentra, como que no casa lo que el uno intenta con lo que desea el otro. Entonces, la sugerencia para ustedes mujeres, para nosotras mujeres, eso me ha tocado y me toca a mí con Raúl. Esposo, te voy a contar esto, pero no quiero soluciones, solo quiero que me escuches. Y cuando le digo eso, bueno, solo me escucha. Cuando busco soluciones, ayúdame a encontrar una solución. Y ustedes hombres le pueden decir a sus esposas, a la mujer, bueno, ¿estás buscando una solución o solo quieres que te escuche? Y de esa manera solucionaríamos muchas situaciones de pareja, conflictos de pareja, malos entendidos de pareja, porque como hombres pueden no llegar a comprender la profundidad del dolor de nuestro corazón o el por qué nos sentimos como nos sentimos, que era lo que le pasaba a Ana. Ahí había una desconexión emocional, no era desprecio, no era dureza. Él veía el síntoma, o sea, él la veía llorando, él la veía sin comer, pero no entendía por qué ella se sentía así y trataba de buscar una solución rápida para que dejara de sentirse como lo estaba haciendo. Este pasaje nos refleja algo que en el matrimonio es muy importante, que en la vida de pareja sucede, y es que el esposo bien intencionado ama, pero no comprende, ofrece su amor como suficiente, pero es que hay dolores que solo los calma Dios. Y mujeres necesitamos entender que hay dolores que solo los calma Dios, que solo vamos a encontrar la respuesta en Dios, no en un hombre, no en una respuesta a una situación, no, solo en Dios. Solo en Dios vamos a tener esa fortaleza. Ana
estaba recibiendo de su esposo Elcana amor, pero Dios le estaba dando a Ana propósito. ¿Tú qué escogerías? A veces, tenemos que reconocerlo, escogemos más el amor o las cosas materiales que el propósito. Pero ella escogió volverse al Señor, y solo fue ahí cuando encontró una restauración real y total a su dignidad, a su situación, a su humillación, y fue a Dios a orar, fue a buscar al Señor y encontró el comienzo de su restauración. Entonces vemos que con esta historia de Ana, que dolor es inevitable que lo experimentemos mientras estemos acá en la tierra. Pero también aprendemos de la vida de Ana que recibir respuesta depende de la motivación. Sigamos con la historia de Ana. En el versículo 9 dice: una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le exclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En este caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Señor de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y no volvió a estar triste. Ana en esta ocasión hizo lo que debió haber hecho desde el principio: orar, ir al Señor. Pero lo que nos demuestra Ana con esta oración es que es una espiritualidad madura. No simplemente le dijo: ay Señor, ya, sí, dame un hijo, ya es hora. O sea, mira a Penina, porque ella sí, yo no. No, ella fue y derramó su corazón. Su oración fue coherente con su dolor. Como tenía un dolor profundo, pues oró de manera profunda y desgarradora. Pero fíjense lo que hizo el sacerdote. El sacerdote Elí, en esa época, lastimosamente, en términos religiosos no estaban en el mejor tiempo, y de hecho estaba como bastante mal todo el término sacerdotal. Pero él le dice, la juzga, y le dice: ¿por qué estás ebria? ¿Cómo vas a venir así a la casa del Señor? Eso es como que aquí le dijeron: ustedes están enfermos, mal, pero quieren venir porque no pueden perderse la palabra de Dios del domingo, del sábado. Y alguno de nosotros: pero ¿por qué viene borracho? ¿Cómo reaccionaría cada uno de ustedes? Algunos: pero ¿usted qué le pasa? Yo no estoy borracho, estoy enfermo. Otros: pastor, se está equivocando. Y Ana le dijo: no, Señor, mi alma está desanimada. Ella respondió con el carácter apacible, como lo hemos visto en el relato, de una manera tranquila, y le dijo que estaba buscando paz, que estaba buscando una respuesta a su petición delante del Señor. ¿Qué le dice el sacerdote? El sacerdote le dice: ve en paz.
En esta ocasión, Ana recibió la respuesta a su petición de parte del sacerdote. Y en muchas ocasiones nos hemos preguntado, bueno, Señor, te estoy pidiendo esto, dame una respuesta. Sí, no, ¿cuándo? Lo hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Y Dios tiene diferentes maneras de hablarnos. O nos habla a través de su palabra, o nos habla a través de pensamientos que vienen a nuestra mente, nos habla a través de situaciones, de sentir paz en nuestro corazón, nos habla a través de personas. Pero el único filtro que nosotros sí debemos tener para saber si lo que estamos escuchando viene de parte de Dios es su palabra. Es que la Biblia no esté en contra de lo que esta persona nos está diciendo. Entonces estaremos seguros si hay ese como que salta en nuestro corazón, esa emoción, estaremos seguros de que vamos a recibir su respuesta. ¿Han leído ustedes algún versículo y sienten como que es algo diferente, como que lo habían leído en otras ocasiones y esta vez lo entienden de diferente manera, le ven algo distinto? Eso es porque Dios les está hablando, porque Dios está dando una respuesta. A veces la respuesta no es la que nosotros esperamos. A veces de Dios recibimos un no, a veces recibimos un sí o a veces recibimos un espera. Y algo que sí es muy importante que tengamos en cuenta es que Dios no nos va a dar algo que nos aleje de Él, que haga que nuestro corazón esté distante a Él, sino que para que nosotros tengamos la respuesta a nuestras oraciones y para saber que proviene de Dios esta respuesta, debe ser porque fue la firme decisión de nuestro corazón de servir a Dios lo que hizo que recibiéramos ese sí. Y esto fue lo que pasó con Ana. Ella volvió a su casa con la convicción de que iba a tener un hijo. ¿Por qué? Porque ella había dicho y había decidido en su oración que iba a estar al servicio de Dios. Yo no sé si les pasa lo mismo, yo no sé si ustedes piensan igual que yo, pero cuando yo leí hace mucho tiempo esta historia, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Para qué quiere Ana un hijo? Y después dice que lo va a entregar al servicio de Dios. O sea, antes yo decía, ¿será que lo lleva cuando ya esté grandecito? ¿Será que espera que sea adolescente y ahí sí lo lleva? No. Lo más probable, como lo dice la escritura, después de destetarlo, lo más probable es que él lo llevara a la edad de 3 años. ¿Cómo así que Ana quiere un hijo para quedarse sin el hijo? Yo decía, bueno, esto es como una especie de trueque con Dios, o sea, como para convencerlo y que le diera lo que ella estaba pidiendo, pero entonces, ¿qué sentido tiene para ella recibir y luego entregar? Como que para eso mejor, pues no tener hijo y no sentir el dolor de alejarse de él. Pero cuando entendemos la motivación de Ana, decimos, todo tiene sentido. Ella no quería tener hijos por ella misma, por un beneficio personal. Ella quería tener hijos por sentirse parte como sierva de Dios, parte de la promesa, parte del pacto, como pueblo de Dios bendecido por Dios. Eso es lo que hace diferente de todas las peticiones que a veces hacemos esta oración de Ana. Entonces aquí viene una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la motivación de nuestras peticiones? ¿Simplemente un bienestar personal? ¿Un bienestar de familia? ¿Un éxito laboral? ¿Fama? ¿Reconocimiento? ¿O realmente nuestra petición está ligada con servir a Dios, con hacer la voluntad de Dios, con cumplir la extensión del reino de Dios? El centro de la petición de Ana y el centro de nuestras peticiones no debe ser nosotros mismos. Debe ser servirle a Dios, honrarle, agradarle, ser parte de su bendición. Eso es lo que garantiza la respuesta a nuestra pregunta, a nuestra petición.
Entonces, preguntémonos, ¿qué estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo? Y fíjense, Ana pidió un hijo, pero cuando lo pidió estuvo dispuesta a renunciar a él. Y a veces necesitamos renunciar a aquello a lo que estamos pidiendo. Debemos renunciar porque así como Abraham renunció a Isaac, debemos demostrar con nuestro corazón que para nosotros lo primero es Dios. No Dios se convierte en un medio para encontrar o recibir. No es Dios un instrumento para, sino que Dios es el fin. Mi propósito es agradarle a Él. Yo recuerdo que en un viaje misionero, nosotros, pues se acuerdan ustedes los chicos de Jucum, nosotros, Raúl y yo, también estuvimos en un viaje misionero con Jucum, y en una de esos retiros, era un retiro de renunciar, y nos dijeron, la indicación fue, escriban en el papelito los nombres de las personas que ustedes más aman. Entonces, claro, yo escribí los nombres de mis 3 hombres, mis hijos y mi esposo. Y después de eso dijeron, bueno, ahora vamos a quemar los papelitos y vamos a renunciar a estas personas. Para mí eso fue como, ¿qué? No quiero, no estoy dispuesta, no lo voy a llevar, no voy a quemar el papel, bueno, todo mi proceso. Y al final, pues quemé el papelito. ¿Qué me dijo el Señor? El que me los hayas entregado no significa que te los voy a quitar. El que me los hayas entregado demuestra lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros en esta mañana. Que nuestro corazón esté dispuesto a renunciar por Él. Que nuestro corazón tenga la motivación adecuada. Y fíjense lo que yo estaba pensando, ¿no? Como que creía que mis hijos y mi esposo iban a estar mejor en mis manos, ¿no? Que yo los iba a cuidar más, que iban a estar pues más seguros, más que en las manos de Dios. Y ni siquiera terminaba de ser consciente que ni siquiera me pertenecen, que son de Dios. Pero aún así tenía miedo. ¿Y eso por qué pasa? Porque no terminamos de conocer a Dios. Porque no entendemos que Dios no desea quitarnos las cosas porque sea un Dios castigador, malo, que quiera lo malo. No, definitivamente no. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros, pero así como nosotros le quitamos un cuchillo a nuestros hijos porque les va a hacer daño, o les quitamos el celular cuando podemos, porque les va a hacer daño, eso lo hace Dios. Dios permite cosas en nuestra vida hasta cierto punto, pero no va a dejar que nada nos lastime lo suficiente. Tenía una conversación ayer con un chico y él decía, pero Dios, ¿por qué es así? ¿Por qué le hace esto a mis amigos? Una de las amigas había sido engañada por el novio. Y al amigo, la chica que le gustaba, pues estaba con otros chicos, entonces pues estaban muy tristes, llorando, y pues a él le dolía mucho, y él decía, pero ¿por qué Dios permite eso? Y yo le decía, pero ¿por qué no ves más bien que Dios los está librando de personas que no les convienen? Que Dios está quitando lo que puede lastimarlos aún más. Entonces, cuando nosotros entendemos y vemos que Dios quiere nuestro bien, que Dios quiere pues, lo mejor para nosotros, vamos a ver realmente cuál es el propósito de las situaciones por las que estamos pasando, del dolor que estamos experimentando. Ana realmente no sabía, no dimensionaba quién iba a ser su hijo y lo que iba a ser su hijo y las implicaciones de la vida de su hijo en el pueblo de Israel y en toda la humanidad. Samuel fue ejemplo, fue un hombre usado por Dios. Estuvo como consejero, como mediador entre Dios y el pueblo. Ella no lo sabía. Pero lo que sí nos demuestra Ana, lo que sí es evidente en la vida de Ana es que su fe fue persistente.
que su oración fue ferviente y que dedicó a Dios lo que ella tenía, su vida misma. Ana lo hizo de una manera desgarradora, de una manera profunda. No fue una oración flash, no estaba haciendo otra cosa, no, ella dedicó tiempo porque su oración y su petición lo requería. Ella no estaba desanimada, ella no simplemente se hizo a la idea y siguió viviendo. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada hablando de Mical? Mical no pensaba de la misma manera. Ella no nos dice la palabra que ella anhelara ser madre o que lo pidiera con deseo, con fervor, y nunca tuvo hijos. Ana no lo hizo así. Ana persistió. Ana siguió orando por. Y en esta noche yo los invito a que dejemos el desánimo, dejemos la desesperanza, dejemos el conformismo y sigamos orando por aquellas cosas que nosotros sabemos que el Señor nos puede dar y que están alineados con su voluntad. Porque podemos recibir, teniendo la motivación correcta, la respuesta de parte del Señor. Ya vimos que experimentar dolor es inevitable, que la respuesta depende de la motivación. Pero también lo que aprendemos a través de la vida de Ana es que caminar en el propósito de Dios es realmente lo que necesitamos. Voy a terminar la historia de Ana rapidísimo porque no me quiero pasar más del tiempo. Dice en el versículo 19, temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Al año siguiente, el Cana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó el Cana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio y una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron el niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace unos años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ellos adoraron al Señor. A partir de ese momento Ana ya no estuvo más triste. Ya pudo adorar al Señor con alegría. Su petición había sido contestada. Sintió ahora sí que su vida tenía propósito, que su vida tenía sentido, que era bendecida por Dios, que había sido honrada de parte de Dios y de parte de las demás personas. No dice la edad de los hijos de Penina, puede ser más o menos que ellos tengan entre 6 y 10 años porque tenía pues varios hijos, pero ella estuvo todo ese tiempo esperando a su hijo y no perdió la esperanza, sino que siguió orando y recibió la respuesta a su oración. Pero además de recibir la respuesta a su oración, Ana cumplió lo que le prometió a Dios. A veces prometemos al Señor cosas, las recibimos y no le terminamos de cumplir. A veces recibimos el trabajo que tanto anhelamos, pero no somos fieles con el Señor. A veces llegó el trabajo, entonces ya no puedo ir a la iglesia. Ya no tengo el tiempo suficiente para adorar a Dios, para orar, para leer la palabra. Entonces, ahí nuestro corazón está equivocado, pero Ana no demostró esto. ¿Qué demostró Ana? Ana demostró una fe extraordinaria. Fíjense que ella hizo un voto antes
de tener la respuesta. Señor, si tú me das un hijo, mi hijo va a. Y lo cumplió. Ella no fue o no tenía una maternidad egoísta. Ella estaba motivada por su devoción a Dios. Ella también reconoció lo que yo no estaba reconociendo, que los hijos son un préstamo de Dios, que no nos pertenecen, que sí hacen parte de lo que nosotros debemos cuidar y administrar sabiamente, pero en última instancia es de Dios. Y esto demostraba la soberanía en la vida de Ana, la soberanía de Dios en la vida de Ana y de su hijo, y de toda su descendencia en general. También vemos el sacrificio personal, la obediencia, la disposición a cumplir de Ana, porque lo llevó. Fíjense ustedes, las que somos mamás, 3 años aproximadamente, llevarlo a un lugar en donde la mayoría eran hombres, en donde no todos tenían muy buena reputación, y de hecho los sacerdotes que eran ovnífines eran criticados, y pues Dios los rechazó por sus actitudes. Ana pudo haber dicho, no Señor, ¿cómo lo voy a llevar? Mejor lo crío acá con tus principios y pues después que te sirva. Pero no, ella sí estuvo dispuesta y lo hizo a renunciar y a cumplir con su promesa, a llevar a su hijo como un sacrificio. Yo no creo que para ella haya sido completamente fácil entregar a Samuel, pero era lo que en su momento ella le había prometido a Dios. También se demuestra con esto que hay prioridad en Ana no por su maternidad, sino por lo espiritual, por Dios mismo. Ella refleja que Dios era más importante que su hijo, que para ella la respuesta no era más valiosa que quien podía darla. Y por eso ella es capaz y cumple con llevar a su hijo y entregarlo al sacerdote. Pero además lo que ella demuestra es que cumple con el propósito de Dios, que está comprometida con el propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos lo suficientemente comprometidos con el propósito de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a lo que estamos pidiendo por amor a Dios? Porque es más importante Dios que ese algo. A partir de este momento, de cuando ella tuvo a Samuel y lo entregó, sintió propósito, cambió su realidad, fue feliz. A veces buscamos la felicidad, aunque la felicidad no es el fin último de nuestra vida, no. En realidad lo mejor para nosotros es tener propósito y sentido, y eso solo nos lo da Dios. Y quiero que recuerden un pasaje muy importante, que a veces no nos gusta, que a veces se vuelve como la frase de cliché, como que nos raya cuando nos lo dicen, pero dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ustedes y yo hemos sido llamados por Dios para cumplir una obra en su plan de salvación en la tierra. Ninguno de ustedes es menos ni es más que otro para cumplir el llamado que Dios nos tiene. Tu vida tiene un propósito más allá de lo que tú mismo te puedes imaginar, de lo que yo misma me pueda imaginar. Así que ninguno de nosotros puede pensar en que no hay un propósito con su vida o que no puede cumplir un propósito en el plan y en el llamado de Dios, pero debes estar realmente dispuesto o dispuesta a cumplirlo. Debes tener la firme convicción de que lo vas a hacer, y les puedo decir algo, y es que nunca se van a arrepentir. Nunca se van a arrepentir de decirle sí al Señor, en lo que sea que hagan. No todas las personas están llamadas a ser misioneros o pastores. No todos estamos llamados para lo mismo. Pero cada uno de ustedes, en el lugar en el que está, de la manera en la que trabaja, con los dones y los talentos que Dios le ha dado, tiene un llamado especial dentro del propósito de Dios.
Si tienes el llamado para servir al Señor de tiempo completo, bienvenidos sean. Pero si no lo sienten en el trabajo, en cada uno de los lugares en los que ustedes están, si eres jefe, si eres empleado, si vas en un bus, cumples con un propósito dentro del plan de Dios. ¿Se acuerdan ustedes los misioneros que estuvieron la semana pasada? Ellos hacen parte de Jucum. Jucum es una organización misionera que tiene jóvenes en todo el mundo evangelizando. El pastor Ernesto, Caterine, Raúl y yo, Rocío, Laura, nosotros hemos pasado por Jucum. Y yo les puedo decir, yo no estoy haciendo propaganda, pero yo les puedo decir que ese ha sido un momento que cambió mi vida en dos, mi espiritualidad en dos. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque Loren Cunningham, que es el fundador de Jucum, Juventud con una Misión, a los 13 años recibió el llamado de parte del Señor y era un llamado a llevar jóvenes. Él veía en una visión que los jóvenes estaban como olas en el mundo llevando el evangelio. Cuando él fue y lo dijo en su iglesia, le dijeron: usted está loco, jóvenes, los jóvenes no pueden enseñar la palabra de Dios, no tienen formación, no tienen cómo hacerlo, entonces no. ¿Qué pasó? Que él salió de la iglesia y siguió con el propósito que Dios había puesto en su corazón. Y fíjense lo que ha hecho Jucum en la actualidad con respecto a la extensión del reino de Dios, no es poco. Así que si un joven de 13 años, porque escuchó al Señor y aceptó una visión, ha hecho todo lo que ha hecho tú que estás acá, tienes la misma posibilidad de escuchar al Señor, de transformar tu situación, que tu dolor tenga un significado, un propósito, que recibas la respuesta a lo que estás esperando, pero sobre todo que camines en el propósito de Dios, porque eso es lo que realmente va a traer sentido a tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, es tan maravilloso saber que tú nos amas. Es tan maravilloso sentir que estás a nuestro lado, que traes sueños, metas a nuestro corazón. Pero quiero pedirte, Espíritu Santo, que seas tú orientando nuestras peticiones, nuestras oraciones, los anhelos de nuestro corazón, para que se alineen contigo, para que no simplemente el centro seamos nosotros mismos, nuestros deseos, sino que el centro seas tú, para que no nos dejemos llevar por lo que nos hace creer este mundo, y es que nosotros somos los más importantes, que nuestra felicidad, nuestro bienestar y comodidad es lo que importa, sino, Señor, que entendamos que es la extensión de tu reino, que es tener una relación de intimidad contigo lo que es más importante para nuestra vida. Yo te doy gracias porque traes esta palabra a nuestro corazón, y yo te pido que traigas convicción a la vida de cada uno de estos tus hijos, que les muestres el gran propósito que tienes con sus vidas, que los hagas entender, Señor, que los vas a usar solo si ellos se dejan. Y tú que estás acá, que viniste a escuchar la palabra de Dios que Él traía para tu vida, dile: Señor, sí, yo quiero aceptar tu propósito. Yo quiero que mis oraciones estén alineadas contigo. Yo quiero que mi corazón esté correcto conforme a lo que tú deseas para mí, pero conforme a lo que yo debo hacer por ti. Gracias, Señor, por esta noche, y te pido que, así como lo dice tu palabra, Señor, guardes la salida y la entrada de estos tus hijos, los lleves con bien y ellos descansen, Señor, en completa paz, porque lo dice tu palabra, que tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te hemos orado, Señor, en el gran nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de los que están en la transmisión. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, los invito a que se sienten un momentito.